Espíritu del cielo, gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, que en esta mañana disponemos nuestro corazón, Señor, para estar delante de tu palabra, para estar delante de ti, Señor, Dios de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, que en esta mañana dispusieron su corazón a venir a tu casa. Ayúdanos, Señor, a ser ministrados por tu palabra. Danos entendimiento, Señor. Quita la ceguera de nuestros corazones y que podamos entender, Señor, tu palabra para ser iluminados por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria al Señor. La clase, hermano, estaba basada en el Salmo 51 del 1 al 13. Pero vemos, hermano, que estos últimos versos que hablaba David en este salmo de arrepentimiento que él tenía, y era: Señor, abre mis labios y publicaré tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo no daría, ni quieres holocaustos. Y ya en el último verso que leímos, en el verso 17, David, hermano, comprendió que los sacrificios más elevados delante de la presencia del Señor era el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. ¿Y qué lo había llevado a David a comprender, hermano, esta base para no ser rechazada delante de la presencia del Señor? Y realmente lo que había llevado a David a comprender eso era, hermano, la humillación que él había tenido delante de su presencia a través de ese arrepentimiento que él había tenido. Gloria al Señor. Y nos habíamos quedado en el inciso 2, hermano, hablando de causas y tratamientos del pecado. Y en el inciso, en el literal A del libro, dice que la naturaleza humana, abarcando del 51, del verso 5, hermano, hasta el del verso 5, 7, 8, 9 y 10, hablaba, hermano, de cómo David se sentía a causa de la maldad que lo había alcanzado. Gloria al Señor. Porque acordémonos de que David, hermano, era el hombre escogido según la voluntad de Dios y también conforme al corazón de Dios. Gloria al Señor. Y cuando David cayó en ese pecado mortal, gloria al Cristo, él, hermano, había comprendido que tan cerca estaba de la maldad su corazón y tan lejos de la presencia de Dios. Por eso es que en el verso 5 en adelante, David empieza expresándose: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hablando, hermanos, de que en estas palabras se encontraban verdades de un trasfondo histórico de cómo viene, hermano, David aclarando y negativamente hablando de lo que el hombre, hermano, está basado su naturaleza, que es pecadora. Realmente el hombre, hermano, su naturaleza caída que fue heredada por Adán, va, hermano, de continuo al mal. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice que el hombre está presuroso a correr al mal. No es a correr el bien, sino a correr hacia el mal. Sus pies no tienen freno para correr al mal. ¿Ves? Por eso que David se sentía de esa manera familiarizado, hermano, con esa maldad hereditaria que trae el ser humano, de acuerdo, hermano, a las consecuencias de la caída por la desobediencia del primer hombre, que fue Adán. Así es que todos sabemos que el pecado de Adán fue heredado, hermano, a todos los hombres, dice Romanos. Gloria al Señor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Cuando lo tengan me pueden contestar un amén. Capítulo 3, y vamos a estar leyendo unos versículos ahí, hermanos, en el verso 1. Gloria al Señor. Dice la palabra: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Y luego, hermano, vámonos al verso 6 en adelante. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Gloria al Señor. Así es que Pablo estaba aquí afirmando, hermano, a los judíos que estaban apegados a la ley, gloria al Señor, y querían también abrazar la gracia, hermano, haciendo resaltar que el hombre podía acercarse a Dios bajo sus propios méritos. Y el Pablo les está diciendo que ya tanto judíos como gentiles están delante del Señor, porque delante de Dios ningún ser humano puede ser justificado por sí propio, por sí solo, porque hay maldad en él mismo. Y por eso en el verso 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera. Ni los judíos, hermano, eran mejores que los gentiles, porque también estaban bajo pecado. Y es por eso que dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que vamos a leer de nuevo, hermano, ahí mismo en el capítulo 3 de Romanos, verso 19 en adelante. Pero sabemos que toda la ley dice, los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es que ni los judíos tenían, hermano, el poder para acercarse a Dios, porque la ley simplemente era el conocimiento del pecado. La ley solo le trajo al hombre un peso de condenación, un peso para que el hombre cargara en su corazón el peso del pecado, basado al conocimiento de los mandamientos de Dios. Por eso es que por medio de la ley ningún ser humano podía ser justificado delante de Dios, y era necesario, hermano, que el hombre tuviese esa justificación delante de Dios. Y por eso nosotros hemos venido hablando en los salmos que David decía: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de ninguna iniquidad. ¿Por qué? Porque son bienaventurados, porque el hombre que no es acusado de pecado o no vive bajo la culpa de la maldición, de la condenación, ese hombre vive en paz, tiene libertad, tiene, hermano, gozo y alegría en su corazón. Por eso es que David decía: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Porque aquí Pablo dice que nadie puede estar, hermano, bajo esa paz espiritual si Dios no interviene para ponerle esa paz. Aunque el hombre haga lo que haga, hermano, no tiene ese poder y esa potestad. Por eso es que la ley no era suficiente para limpiar al hombre de sus obras muertas que hacía, hermano, en el pecado. Gloria al Señor, basado bajo un mandamiento que era la ley, porque la ley le expresaba al hombre, hermano, la voluntad de Dios, pero el hombre no tenía el poder ni la autoridad en su ser para vivir en esa voluntad de Dios que era mostrado en los mandamientos del Señor. Pero ¿por qué vino la ley? Para mostrarle al hombre la necesidad de ser redimido, de ser justificado delante de Dios, de que el hombre tuviera un peso del pecado, una carga del pecado, y ya viniendo Cristo, el hombre pudiese clamar por ese libertador, por ese salvador. Ese era el propósito de Dios en la ley, gloria al Señor. No que por medio de la ley el hombre alcanzase la salvación o los propósitos que Dios tenía para todo ser humano. Así es que a partir de entonces ningún ser humano nace exento de contaminación moral ni de la corrupción de nuestro presente terrenal.
Nadie, hermano, nace puro, santo. Yo ya les he explicado varias veces que el niño nace, va creciendo, hermano, y llega a una edad donde su conciencia se despierta. Y de acuerdo al ambiente que está viviendo ese niño, va a ser de acuerdo, hermano, cómo va a despertar su conciencia. Si ese niño va creciendo, hermano, rodeado de hermanos de drogadicción, de alcoholismo, de maltrato familiar, ¿cómo esa conciencia se le va a despertar al niño demasiado rápido en el mal? Pero tenemos a otro bebé que está naciendo bajo influencia, hermanos, de un hogar cristiano regenerado y formado por la presencia de Dios. O sea, nosotros vemos que cada uno va a despertar su conciencia de ese bebé, pero esa conciencia va a ser, hermano, alimentada de lo que ese bebé ha absorbido en su niñez. Y de acuerdo a lo que ha absorbido en su niñez, su conciencia se va a ir despertando, hermano. Y no es que ese niño ya es salvo porque nació en un hogar cristiano o es condenado porque nació en un hogar, hermano, distorsionado. No, cada uno de ellos va a tener la misma oportunidad para poder alcanzar la salvación de Dios, hermano. Pero le digo, su conciencia va a ir despertando al mal de acuerdo a la influencia que ha tenido en su niñez. Así que, pero todos, hermano, todo el que nace con esa contaminación moral. ¿Cuál es la contaminación moral? La maldad que hay en el corazón del hombre, porque de aquí de adentro sale toda la maldad, todo lo que se genera, hermano, en violencia, en tratos, en conducta, todo nace del corazón. Por eso lo que Dios hace cuando el hombre viene a Cristo, hermano, regenera el corazón. Cambia los pensamientos a través de la obra redentora de Cristo. Por eso en Romanos, hermanos, sigue diciendo Pablo en el verso 21. En el 20 termina diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había favoritismo ni para el judío ni para el gentil. Todos necesitaban el medio de salvación que era a través de la fe en Jesucristo. Aún los judíos, teniendo la ley que les había testificado y les había declarado el propósito de Dios, hermano, por medio de un libertador que era Jesucristo, y aún los gentiles que vivían sin ese conocimiento, ambos tenían la necesidad de ese libertador, de ser justificado, hermano, por medio de la fe. Gloria al Señor. Por eso dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya vamos a volver ahí, vámonos a Salmo, hermanos, 51, donde David siente la necesidad de que Dios provea esa limpieza, esa justicia de Él en su corazón. Gloria al Señor. En el verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrea los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Gloria al Señor. Las demandas divinas, dice el inciso B.
Por una parte, David se veía como un heredero de una naturaleza pecaminosa, como se ve en los otros párrafos anteriores. Gloria al Señor. Pero en estas demandas, hermano, a las criaturas de un creador santo, de un creador perfecto, porque nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, hermano, que en Él no hay mudanza, en Él no tiene cambio ni sombra de variación. Él permanece, hermano, como es. Gloria al Señor, en su esencia de santidad. Gloria a Cristo. Y por eso Él proveyó un medio de rescate para tener nuevamente la comunión con el hombre. Y mientras que Cristo, hermano, viniera a hacer la perfecta voluntad de Dios, gloria al Señor, se mantenían bajo una ley y bajo ritos ceremoniales para tener esa cercanía con Dios. ¿A través de qué era? ¿Se acuerdan? A través de, hermano Ronnie, de sacrificios de animales, ¿sí? Para mientras venía, hermano, Cristo, la simiente prometida, para hacer la perfecta voluntad de Dios, para que el hombre pudiera tener esa cercanía y tener, hermano, ese favor hacia Él como David lo necesitaba. En el verso 7 dice: purifícame con hisopo. Cuando habla de purificación, habla de una limpieza. Habla, hermano, de un renuevo, hermano, íntimo, de raíz. Porque cuando habla purifícame, hermano, habla más que limpieza. Habla de un renuevo. Habla, hermano, de una limpieza tan minúscula, tan, hermano, detallada. Gloria al Señor. Y como aquí lo declara: límpiame, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Así es que David sentía la necesidad de esa limpieza, la necesidad, hermanos, de ese poder que pudiera otorgarle para tener esa comunión nuevamente con Dios. Porque David sentía que había perdido esa comunión con Dios, como lo hizo Adán. Adán había perdido la comunión con Dios cuando pecó. ¿Por qué? Porque, hermano, ya no se sentía digno delante de la presencia de Dios. ¿Por qué no se sentía digno? Porque se andaba escondiendo y andaba, hermano, cubriendo su vergüenza. Gloria al Señor. Porque no se sentía digno de estar delante de un Dios santo. Y Dios, hermano, gloria al Señor, en su infinito amor, en su infinita bondad, en su infinita gracia. De ahí es donde vienen esos términos de la salvación del hombre: gracia, misericordia, bondad. Si Dios, hermano, no hubiese sido misericordioso, bondadoso, piadoso, hermano, de un solo hubiera dado, hermano, muerte al hombre espiritualmente. Pero Dios insistió, hermano, en tener nuevamente comunión con el hombre. Insistió en nuevamente la restauración, gloria al Señor, y hacer una justicia del hombre para con él, gloria a Cristo. Y mientras viniese, hermano, ese medio que Dios iba a usar definitivamente para nuevamente volver a revestir al hombre de una naturaleza divina, iba a ser, hermano, por medio de sacrificios de animales. Y iba a mandar, hermano, la ley para que el hombre pudiese conocer los mandamientos y sentir una carga de peso del pecado que llevaba sobre su alma, sobre su corazón. Gloria al Señor. Entonces, hermano, por eso nosotros vemos a David aquí gimiendo, clamando, humillándose, pidiendo que lo purifique, que lo limpie. Porque él sabía que había salido en maldad, que había sido formado bajo ese régimen inmoral que es formado el hombre. Y si ese milagro, hermano, de salvación en la vida del hombre, el hombre no puede ser bueno, porque no hay bueno ni aún uno, dice la palabra del Señor. Por eso aquí tú amas, dice, la verdad en lo íntimo,
Y esta es la característica de Dios, que pone en aprietos al pecador. Dios ama la verdad. El hombre es un adicto a la mentira, al pecado, a lo malo. Gloria al Señor. Y por eso David decía: hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. David, hermano, se aferraba a la misericordia de Dios. Gloria al Señor. David se aferraba al trato bondadoso y piadoso de Dios que Dios tiene para con el ser humano. El hombre no ha sido destruido por la misericordia de Dios. El hombre no ha sido, hermano, gloria al Señor, raído de la faz de la tierra por el amor que Dios tiene por el alma del hombre. Gloria a Cristo. Por eso es que Dios vivió tratos con el hombre hasta que viniese Cristo. Dios vivió, hermano, dispensaciones tras dispensaciones hasta que llegase la simiente prometida que Él había prometido desde Génesis capítulo 3:15. Sí, para volver a restaurar esa naturaleza divina en la vida del hombre. Gloria al Señor. Y aunque David, hermano, no había experimentado lo que usted y yo hemos experimentado, que la presencia de Dios habite, hermano, en nosotros, y Dios nos ha podido compartir de lo que Él es en nosotros, hermano, gloria al Señor, de poner su Espíritu Santo en nosotros. Aunque David no había experimentado eso, él había estado en intimidad con Dios. Él había estado tan cerca de Dios que había llegado a conocer a Dios, hermano, como ese Dios bondadoso, como ese Dios misericordioso. Por eso, al hablar de la fidelidad y la veracidad de Dios, con la relación, hermano, que David tenía, su incredulidad, gloria al Señor, se había desaparecido para no alcanzar el favor de Dios. Vemos aquí a un hombre que no está incrédulo para alcanzar la misericordia de Dios. Porque hay hombres que se vuelven incrédulos y piensan que Dios no les puede perdonar. Piensan que Dios no los puede restaurar. Piensan que Dios no los puede levantar. Y se vuelven en incredulidad, hermano. Pero Dios siempre está dispuesto a restaurar, a levantar, a limpiar, a purificar. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre le da sacrificio de un espíritu quebrantado, de un corazón contrito, de un corazón humillado que Él no desprecia. Es lo único que tiene que hacer el hombre: humillarse, hermano, y clamar la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Así es que la verdad de Dios exige que el pecador reconozca y abandone la mentira humana y se ampare a la verdad divina. ¿Y cuál es la verdad divina, hermano? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor hacia el perdido, hacia el pecador. Gloria al Señor, aleluya. Sigamos, hermano, leyendo. En el verso 9 y 10 dice: no esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque ya el hombre, hermano, había estado, gloria al Señor, David había comprendido que el hombre había quedado desamparado de la protección de Dios cuando el hombre se conduce bajo pecado. Por eso dicen Romanos que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Por eso era la necesidad de la justicia de Dios por medio de Jesucristo, para que esa gloria que estaba, hermano, restringida para el hombre, pudiese nuevamente ser restaurada y ser compartida para con la humanidad. Gloria al Señor. Hermano, cuando el hombre
falló, cuando Adán pecó, gloria al Señor, las puertas, hermanos, del cielo se cerraron para el hombre. Las ventanas de los cielos se cerraron para el hombre. No había nadie que pudiera abrir, gloria al Señor, las puertas, hermano. Por eso el Dios, hermano, estaba separado del hombre. Había una barrera que le impedía a Dios ir hacia el hombre. Gloria al Señor. Y cuando ellos se acercaban por medio de un sacrificio de animales, Dios no podía venir con el hombre, gloria al Señor, a hacer morada en el hombre, porque esos pecados no eran borrados, no eran quitados. Simplemente ese sacrificio de animales, de machos cabríos, era para cubrir, para tapar por medio, hermano, de ese momento, de ese rito. Pero era para aclararnos a nosotros que un día iba a venir un cordero perfecto, un cordero que su sangre, hermano, iba a ser derramada en una cruz, y no para cubrir, no para tapar, gloria al Señor, aleluya, nuestros pecados, sino para arrancarlo de raíz del corazón, hermano, y darnos la victoria sobre ese pecado, darnos la victoria sobre la maldad que hermano, que arropa el corazón del hombre, con la justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la limpieza moral y física, inciso C, y espiritual era necesaria para que el hombre vuelva a acercarse a Dios. El hombre tiene que tener una limpieza moral, física y espiritual para poder acercarse a Dios. Sin Jesucristo era imposible, hermanos, hacer eso. Pero David se apegaba tanto a la misericordia de Dios por medio de una fe, porque, hermano, este Salmo 51 nos habla de una fe, gloria al Señor, de que David tenía cuando él le clama y le dice: esconde tu rostro. David sabía, hermano, que era imposible, gloria al Señor, que Dios tapase sus ojos de su pecado, pero pedía en fe, creyendo que por la bondad y misericordia de Dios pudiera hacer eso Dios. Y ya luego no habla simplemente de tápate tus ojos, esconde tu rostro de mis pecados. No, ahora crea en mí, crea, hazme un nuevo ser, dame un nuevo corazón. Y en la ley era imposible eso, pero David nos está enseñando a una fe que ahora el hombre puede tener a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Y por eso este salmo nos enseña esa fe salvadora. David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es lo que hace Dios, hermano. Mire, volvamos a Romanos. Gloria al Señor, capítulo, ahí donde leímos 5, versículo 23. Gloria al Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En este texto, hermanos, de Romanos, nos habla el enfoque del evangelio, la doctrina del evangelio, que es la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué es, hermano, justificar? Justificar es un término judicial que significa absolver, declarar justo, a pronunciar sentencia favorable y aceptable al condenado y al que está, hermano, declarado culpable. El vocablo justificar es un término judicial. El culpable comparece ante Dios, el juez justo, pero en cambio de una sentencia de condenación recibe absolución, hermano, recibe el perdón por medio de quien, dice aquí, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Por ejemplo, la redención es un pago que se daba para traer libertad a un esclavo o a alguien que mantenía una deuda. Ese es el término de redención, pagar un precio. Y nosotros teníamos una deuda con Dios. Cada hombre tiene una deuda que saldar, hermano, con un Dios que es juez justo. Gloria al Señor. El ser humano tenía una deuda que pagar, hermano. Gloria a Cristo. Y nadie podía pagar, nadie podía saldar. Esos animales que se usaban en el Antiguo Testamento eran víctimas, hermano. Gloria al Señor. Más y más del pecado del hombre. Pero Cristo no fue una víctima. Cristo, hermano, fue nuestro Salvador. Cristo, hermano, se ofreció por sí mismo, por voluntad propia, para venir a dar libertad y rescate a los que se había perdido. Gloria al Señor. Y por eso cuando, hermano, aquello le decía, Pilato le decía: dime, declárate justo, porque así yo no te puedo absolver, yo no te puedo liberar, porque yo sé que tú eres un hombre inocente. Pero él dijo: tu vida no está en tus manos, porque yo misma la doy, y si yo quiero, yo misma la vuelvo a tomar. Pero Jesucristo sabía que había venido aquí a cumplir un propósito eterno de Dios, hermano, un propósito que estaba en el corazón del Padre, que era pagar esa liberación por el perdido, por el condenado, por el pecador. Gloria al Señor. Esa es la justificación, hermano, que nosotros somos culpables, pero Dios viene y dice: yo ya pagué el precio, el rescate por este perdido, por el pecador. Y el juez justo no ve al pecado del hombre, ve la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, ve el precio que se pagó por ese rescate, por esa liberación. Gloria al Señor. Así es que, hermano, esas puertas que están cerradas para el hombre perdido, para el pecador a través del pecado, por eso dice que Cristo, hermano, con su propia sangre, y se metió hasta el velo mismo, es precursor, hermano, de eterna salvación a todos los que le obedecen. Gloria al Señor. Las puertas que estaban laqueadas, que estaban cerradas, aquellos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora podemos tener acceso libre por medio de la sangre de Jesucristo. Y ahora sí podemos clamar con toda libertad: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque ya hay seguridad de salvación, ya hay seguridad de la obra, hermano, redentora de Dios para con el hombre por medio de la justicia de Dios por Jesucristo. Porque Él pagó un precio. Él estuvo dispuesto a venir a dar su vida, hermano, en rescate por nosotros, que no podíamos pagar esa deuda. Era imposible estar a cuentas con Dios. Gloria al Señor, era imposible. Por eso, hermano, el vocablo justificación o justicia significa un estado de aceptación al cual uno entra por la fe. Esta aceptación es un don gratuito de Dios, como lo declara Romanos, donde estuvimos leyendo. Dice: siendo justificados gratuitamente, por gracia, por algo, hermano, que usted no ha pagado. A eso se le llama gracia. Por eso en este hermano dispensación que estamos viviendo, gloria al Señor, en esta dispensación que estamos viviendo es la dispensación de la gracia. Y en la dispensación de la ley era la dispensación de la ley. Gloria al Señor, que a través de la ley el hombre mantenía una esperanza. El hombre mantenía, hermano, aquel anhelo de poder llegar a este día, a este momento. Y a través de ese anhelo y a través de esa esperanza, el hombre se mantenía anclado a la ley y a los mandamientos que declaraban la ley, a los ritos que se tenían que hacer en el templo, en el tabernáculo. Gloria al Señor, para vivir este momento. Y por eso Hebreo dice que teniendo alrededor nuestro grande nube de testigos, ¿cómo nosotros no vamos a avanzar? ¿Cómo nosotros no vamos a correr? Si los que eran antes de nosotros lo lograron, hermano, gloria al Señor, que padecieron vituperios, padecieron persecución, padecieron, hermanos, todo lo que padecieron sin alcanzar lo prometido. Gloria al Señor.
Así que nosotros vemos que esta justificación, que este poder para libertarnos del pecado ha sido dado gratuitamente por gracia. Así que nosotros es un estado de aceptación sobre el cual reposa el creyente sin tener una consideración de su pasado pecaminoso. ¿Por qué? Porque ahora Cristo nos ha declarado justo delante de Dios por medio de su sangre, por medio de su rescate, por medio del pago que se pagó en la cruz del Calvario. Al pecador, hermano, que se acerca a Dios, al Padre por medio de Jesucristo, Dios lo declara justo por medio de la sangre de Jesucristo. La justificación es un acto de la gracia, hermano, libre de Dios, por medio del cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justo ante su presencia. Antes no podíamos, por eso el libro de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia por medio de Jesucristo para alcanzar el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, ya no con culpa, ya no con carga del pecado, sino con reposo, porque Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro descanso. Gloria al Señor, aleluya. Y ya luego viene, hermano, el término de justificación, santificación, redención. Gloria al Señor. Y todos esos términos son, hermano, cuando el hombre es pecador y él viene a Jesucristo. Y cuando ya está dentro de la gracia, usted no espere vivir a que Dios le solucione todo, porque allí es donde muchos se han equivocado. Y muchos han entrado en falsas doctrinas, salvo siempre salvo, que solamente es la responsabilidad de Dios, hermano, mantener al hombre guardado hasta su venida. Y muchos creen de esa manera. Y ahí es donde no creen en la santificación, en la consagración, en el esfuerzo que uno tiene que vivir para mantener la salvación. Porque muchos dicen: la salvación no se pierde porque ya Dios te la dio, y lo que Dios da no te la puede quitar. Y es cierto, ya Dios dio la salvación al hombre. El hombre es quien la pierde. El hombre es quien se descuida. El hombre es quien no obedece a la verdad y se convierte en un contencioso. Hermano, ya con la verdad de Dios en su corazón contiende por disputas, por palabras, por ideas, por pensamientos, por razonamientos, que no se acomoda a la palabra. Porque ahora, hermano, gloria al Señor, nosotros tenemos que saber, como lo dice Primera de Juan capítulo 3, vamos a Juan capítulo 3, gloria al Señor, versículo 2, hermano. ¿Lo tenemos? Miren, vamos a leerlo desde el 1 en adelante. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira, dice Juan. Mira, Juan dice: mira, estés atento. Sabe que cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor nos dio el Padre, amados hermanos? Jesucristo. Dice que por amor entregó a su Hijo al mundo, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sí, vemos aquí estos términos, que aunque ahora somos hijos, ya somos aceptos por medio de ¿qué? Por medio de la justificación, de habernos, hermano, Cristo aboler nuestros pecados y interceder por nosotros para que el Padre nos declare justo y estar delante de su presencia y poder ser aptos de ser llamados hijos de Dios. Ya tenemos eso, gloria al Señor. Ya somos hijos de Dios, ya estamos ahí adentro de la gracia de Dios, hermano. Ya estamos ahí adentro de ese plan redentor de Dios, gloria al Señor. Ya estamos ahí, ya somos hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que a todos los que han creído en su nombre nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso aquí Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios.
Pero ¿qué pasa? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en un proceso mediante la santificación de nuestra carne y de nuestro espíritu, gloria al Señor, mediante el poder y la autoridad de la palabra y de la sangre de Cristo, que ha renovado nuestra vida por medio de la regeneración de nuestro corazón, de nuestra alma, que nos ha dado una limpieza total. Ya no corremos con las corrientes del mundo. Ya no corremos con los deseos que antes teníamos. Los que eran borrachos, vea que ya no se han emborrachado. Porque ya esos deseos ya han pasado en su corazón. Porque ya Cristo, hermano, borró, quitó esa contaminación que había en su espíritu, en su alma, por medio de una regeneración, por medio de una limpieza a través de la sangre de Cristo. Que arranque, hermano, esos deseos, esa concupiscencia que estaba viva, activa, que lo llevaba cautivo al pecado, al alcohol. Que el que está adicto, hermano, dice: ya no voy a tomar por mis hijos, por mi familia. Que una semana puede durar así, hermano, y ya a la otra semana vuelve, porque no tiene el poder en su corazón de poder dominar esa concupiscencia que lo seduce, que lo atrae hacia el pecado. Pero ahora el hombre que está en Dios, el que ha tenido fe en esa sangre, hermano, de Cristo, que ha limpiado su ser, gloria al Señor, ahora ese deseo Cristo lo quitó. Usted ya no lo ha vuelto a hacer, no es por su propia fuerza. Es porque Cristo le quitó, le mató, hermano, por medio de ese poder que efectúa en usted a través de la salvación de su alma. Pero estamos en ese proceso. No se confíe de que ya Dios me dio la salvación y ya no se pierde. No, aquí nos está diciendo que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y luego sigamos leyendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo será ese día? Cuando Él venga por su iglesia, hermano. Si nos encuentra en esa perseverancia, en ese, hermano, en ese mover de poder obedecer la palabra de Dios, en ese continuo fluir, hermano, de estar perseverando, aunque muchas veces tengamos poca fuerza, aunque muchas veces andemos arriba, muchas veces andemos abajo, o ahí en medio, ahí a la mitad, pero con deseo de seguir adelante, con deseo de seguir obedeciendo la palabra, con voluntad de seguirme sometiendo, hermano, a lo que Dios quiere en mi vida. Gloria al Señor. Y cuando se manifieste, seremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque este cuerpo va, hermano, a agarrar la completa liberación, la completa redención, la transformación de nuestros cuerpos mortales. Dice la Biblia en Filipenses que este cuerpo de humillación se va a vestir de gloria. De este cuerpo mortal va a absorber la inmortalidad. Gloria al Señor. Y por lo tanto aquí nos está diciendo que cuando esto pase, seremos semejantes a Él. Y luego, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se duerme. Se mantiene creyendo que ya salvo, siempre salvo. Dice: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esa esperanza de un día ver a Dios, el que tiene esa esperanza de un día salir de este mundo, hermano, corrupto, inmoral, gloria al Señor, que lo lleva siempre hacia la maldad. El que tiene esa esperanza, dice, todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo. Y cuando hablamos de purificación, estamos hablando de limpieza, santificación, consagración. ¿Qué pasa, hermano? Día con día usted va permitiendo a la palabra de Dios, al Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, a que le dé el poder para irlo
purificando, separando de este mundo, hermano, de la contaminación que puede haber en el mundo, para poder detener nuestras almas, hermano, y poder llegar hasta ese evento. Gloria al Señor. Así es que nosotros vemos aquí, volvemos aquí al libro. Dice aquí: pero nosotros sabemos que esos ritos de la limpieza que tenían en el templo no eran capaces, gloria al Señor, de podernos dar esa regeneración y esa limpieza y ese poder sobre el pecado y ese anhelo por lo celestial. Un dato que debemos considerar es que el agua era el factor esencial en la ceremonia de la purificación del Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento es la sangre de Cristo la base para la limpieza del pecador. Gloria al Señor. La limpieza, hermano, que implora David se considerara primero el aspecto mental, una experiencia nueva y refrescante que produce gozo y alegría. Y qué bueno es cuando Dios renueva, hermano, nuestra mente, renueva nuestros pensamientos, porque usted lo que pensaba antes, sus pensamientos ya no son los mismos que ahora tiene. Sus pensamientos cambian a querer ser un mejor padre, a querer ser un mejor esposo, a querer ser un mejor ser humano para la sociedad. Hermano, primeramente un ser mejor hijo de Dios. Y ya luego viene todas esas cosas que le he dicho. Esos son sus pensamientos. Vea que antes no pensaba así, porque Dios es el que le ha traído esos pensamientos de bien para su vida. Como lo dice Jeremías: yo sé los pensamientos de bien que tengo para ti. Gloria al Señor, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Gloria al Señor. Esa es la obra que Dios tiene para nosotros, hermano, a través de lo que Dios ha hecho en nosotros. Gloria al Señor. Por eso la necesidad, hermanos, de la justificación. ¿Por qué? Porque el hombre sabía, hermano, que se encontraba bajo mal. Y gloria al Señor, porque el hombre, hermano, se sienta con esa conciencia de que está bajo el mal. Pero lamentablemente es cuando el hombre ya no tiene esa conciencia, que se siente limpio, que se siente puro delante de Dios. Cuando Job, hermano, vamos a buscar Job 9:2. ¿Qué dice la palabra del Señor en Job capítulo 9:2? Está después de Salmo. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Y respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Mire, Job se hace esta pregunta que los antiguos lo tenían, porque había una carga, un peso de su pecado, de su maldad. Y ahora el hombre vive sin esa carga, sin ese peso de maldad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se está perdiendo, gloria al Señor, la esencia de declararle al hombre su pecado. Ya en muy pocas iglesias se predica del pecado, de que el hombre está bajo juicio, hermano, bajo la ira de Dios. Porque ya esos mensajes lo dictan de odio, es mensaje de odio, lo toman. Y sabían que ya en muchos países, hermano, alguna persona que se siente acosada por el mensaje que uno está hablando puede ir a demandarlo. Gloria al Señor. Hasta esos extremos está llegando los gobiernos para poderle dar placer a la vida del hombre. Y ya el hombre, hermano, y si eso pasa, ya el hombre ya no te va a tener una conciencia de pecado, una carga de pecado. Y por lo tanto el hombre se va a seguir separando, alejando de Dios. Pero aquí Job dice, hermano, porque él se sentía también con ese peso, con esa carga de pecado, y dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, ¿no le pondrá responder a una cosa entre mil? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job tenía, hermano, esa conciencia de ese Dios a quien él le servía, a quien él sacrificaba continuamente sacrificio. Pero aún
además de esos actos que él hacía, hermano, aún se sentía impuro delante de Dios. Gloria al Señor. Y aunque hubieron hombres, hermanos, buenos como Job, vemos que no llegaron a alcanzar esa pureza que ahora cada uno de nosotros podemos alcanzar a través de Jesucristo. Así que como nosotros podemos ver, puesto que la raza de todo humano, gloria al Señor, hermano, la ceguera espiritual condujo a la idolatría llevó a la corrupción moral. No tienen excusa porque poseen una revelación de Dios en la naturaleza y una conciencia que aprueba o desaprueba sus acciones. Aunque el hombre viva desconociendo esas leyes que ahora, hermano, quieren restringir más y más para poderle dar placer a la vida del hombre, meterse en el humanismo más, hay una naturaleza, hay una revelación general que le grita al hombre por todas partes que hay un Dios creador. Y también a lo externo y también en lo interno, Dios ha depositado al hombre una conciencia. Y en Romanos, hermano, 1, gloria al Señor, vamos a leer Romanos 1, 19, gloria al Señor. Ahí nos habla también, hermano, 19, leamos desde el 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Gloria al Señor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aunque nos quieran limitar en el mensaje, se va a llegar hasta ese extremo, hermano. Y esto no es no es una profecía, podemos decir así, pero mientras más se acerca la venida de Cristo, el diablo va a aprovechar que el Señor lo reprenda para alejar continuamente al hombre de la verdad de Dios. De la verdad, hermano, gloria al Señor, porque sabe, si el hombre lo aleja de la verdad, la ira de Dios se tiene que manifestar. Gloria al Señor. ¿Por qué? Gloria a Cristo. Y por eso es que vemos que aunque, hermano, dicten leyes y van a haber más leyes, gloria al Señor. Aquí dice, hermano, ya en el verso 1, gloria al Señor, de ahí de ese mismo capítulo de Romanos, verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Y ahora estamos viendo todas esas señales, hermanos, todas esas señales que aquí vemos que cada vez el hombre se va degenerando, que solamente Dios, a través de lo que Él ha hecho por medio de Jesucristo y lo que ha ofrecido, puede darle al hombre una limpieza moral, una limpieza física y una limpieza mental. Gloria al Señor, porque ahora los hombres cometen hechos con toda, hermano, alevosiva, con toda avidez, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor, con toda astucia. Hermano, los pecados que ahora se están viendo están espantosos dentro del núcleo familiar, padres haciendo daño a sus hijos, hijos haciendo daño a sus padres. Le pongo este ejemplo de lazos sanguíneos que antes eran con desconocidos, pero ahora están dentro de los núcleos familiares que ya ni la sangre perdona. Gloria al Señor. Y eso nosotros vemos que el mundo, hermano, cada vez más y más va hacia un declive moral, espiritual y mental. Que solamente, hermano, esta regeneración a través de la justificación de Dios por medio de Jesucristo puede darle esa nueva vida al hombre que David imploraba, pidiendo un corazón limpio y pidiendo un espíritu recto dentro de él. Porque déjeme decirle, aunque muchas veces cambie lo externo, pero si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos disponemos a cambiar, hermano, por ejemplo aquí, gloria al Señor,
podemos tener todos los medios para nosotros poder crecer en el Señor, poder dar cambios a nuestra vida, pero si no hay un cambio interno, nada de lo que nos rodea nos puede ayudar, nos puede beneficiar. Por eso David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque el cambio tiene que empezar de aquí, de uno mismo. Gloria al Señor, de los pensamientos de uno mismo. La gente se refiere a esto, hermano, como enfermedades psicomáticas que empiezan en la mente, afectan el corazón, el cuerpo, y empieza a haber una distorsionidad, hermanos, de enfermedades psicomáticas, que puede ser la esquizofrenia, la depresión, puede ser, hermano, muchas cosas que ahora están hablando de enfermedades mentales. Pero eso no es, sino que es el declive, hermano, inmoral que va llevando el hombre, rebelión contra el Creador. Gloria al Señor, cada vez más nosotros vamos a estar viendo eso. Pero aún a pesar que se cierren puertas para que el evangelio no sea expuesto o no sea expuesto ampliamente, hermano, o no sea expuesto con veracidad y verdad de la palabra del Señor, porque déjeme decirle, siempre Dios va a mantener un remanente que se va a mantener, hermano, en la pureza de la verdad, en la pureza del evangelio de Dios, porque Dios nunca se queda sin testimonio en la tierra, sin testigo en la tierra. Aunque sean pocos, siempre habrán hombres y mujeres dispuestos a entregar su propia vida por la verdad del evangelio. Desde la antigüedad, hermano, Dios siempre se ha preservado rodillas que no se doblen ante Baal. Dios siempre se ha reservado de un remanente fiel en la tierra para aclarar, hermano, el pecado al hombre, y que el hombre pueda tener esa conciencia que necesita redención, que necesita rescate, que necesita limpieza, que necesita un trato de Dios en su vida. Nosotros acordémonos cuando ya, hermano, pensaba Satanás que el Señor lo reprenda. La iglesia estaba muerta cuando la unió con el Estado. Gloria al Señor. Si nosotros nos ponemos a estudiar historia de la iglesia, gloria al Señor, como, hermano, Dios de ahí mismo levantó un monje. Antes de Martín Lutero hubieron varios monjes que se levantaron, hermanos, pero eran silenciados. Pero cuando Martín Lutero se levantó, hermano, con esa fe, con esa autoridad, y él, hermano, estaba dispuesto a ir hasta la hoguera con tal de no retractarse de la verdad de las Escrituras. Gloria al Señor. Y de ahí, hermano, surgió ese avivamiento, surgió la reforma protestante, de lo cual Dios, hermano, sacó a su pueblo de en medio de la inmundicia, hermano, de la religiosidad del catolicismo. Gloria al Señor, que habían pervertido la doctrina, la verdad de Dios, y desde ahí Dios sacó a hombres fieles que habían en su corazón, hermano, que había en su corazón una necesidad de un trato de Dios para con su vida, que había una conciencia, hermano, de pecado, una carga de pecado, porque esos monjes, dice, hermano, por ejemplo, Martín Lutero dice que se pegaba, se flageaba, hermano, hasta sacarse sangre y sentirse digno por su sufrimiento para estar delante de Dios. Porque hacía eso, porque así le estaban enseñando, que así era como se debía de alcanzar, hermano, la salvación y la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Pero él, hermano, llegó a meterse a la palabra y encontró donde solo gracia. El favor de Dios no era a través de ningún mérito humano, que ya Dios había dado, hermano, el poder para que el hombre pudiera acercarse a él gratuitamente por medio de aquel que había pagado un precio, de Jesucristo. Gloria al Señor. Y de ahí, hermano, Dios sacó a ese remanente que iba a seguir con la verdad. Gloria al Señor. Y Dios ha seguido purificando a su iglesia, hermano, limpiando a su iglesia de esa doctrina que habían distorsionado la verdad de Dios. Y de ahí salió, hermano, lo de Martín Lutero, los luteranos, los anglicanos, todas esas ramas que fueron saliendo del catolicismo.
Y ya de ahí Dios fue sacando los pentecostales, gloria al Señor, adaptándose más y más a la palabra del Señor. Los puritanos, que antes se llamaban también así, gloria al Señor, que se fueron apegando más y más a las escrituras, dejando, hermano, todo lo que había enseñado la iglesia tradicional y todo lo que había querido empañar la verdad de Dios. Es que realmente, hermano, aunque el diablo haga y deshaga, hay una verdad de Dios que nunca se quedará en el olvido ni enterrada, gloria al Señor, porque Dios ha hecho al hombre a su imagen y a su semejanza. Y aún en lo más profundo del hombre, aunque el hombre oculte y quiera seguir ocultando la necesidad que tiene de entregarle su vida a su creador, hermano, allí en lo más oculto, hermano, allí en lo más reservado que Dios ha hecho en la vida del hombre, gloria al Señor, que es su corazón en el cual ha puesto eternidad, gloria al Señor. Aunque el hombre más perdido y más rebelde, hermano, llega un momento allá en su intimidad, allá en su soledad, allá en un pedacito de pensamiento que tiene para con Dios, que sabe que su vida anda mal, que sabe que su vida, hermano, corre peligro, gloria al Señor, de vivir una condenación si muere. Y como dice aquí Romanos 2, hermanos 15, vamos a leerlo desde el 13, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ¿a quién? A su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gloria al Señor. Aunque el hombre viva huyendo, hermanos, de donde se predica la verdad, aunque el hombre viva huyendo de la verdad, aunque el hombre viva huyendo del trato de Dios para su vida, dentro de su ser hay algo que Dios ha depositado. Gloria al Señor, hermano. Y eso es una conciencia, eso es una eternidad. El peso de eternidad que lleva en el corazón el hombre, hermano, le declara que un día tiene que presentarse ante alguien superior, gloria al Señor, y por eso su conciencia, hermano, le defiende o le acusa, gloria al Señor, le da testimonio acusándole o defendiéndole, en que el día en que Dios juzgará por Jesucristo, porque todo juicio le dio a su Hijo, porque su Hijo es el que vino a pagar un precio por el hombre, hermano, gloria al Señor. El Hijo vino a ser, hermano, ese justiciero que el hombre necesitaba. La venida de Cristo efectuó un cambio en el trato de Dios para con los hombres. Introdujo una nueva dispensación durante estos años, gloria al Señor. Y ahora Dios con claridad y abiertamente ha revelado el camino nuevo a través de Jesucristo. Así es que percibieron, dice, muchos percibieron este trato de Dios, pero muchos, hermano, han cerrado su corazón para no creer al trato de Dios para con su vida. Y en otras palabras, hermano, gloria al Señor, estos que anhelaban una redención y una gracia, gloria al Señor, Dios les reveló a ellos como a los judíos. Dios se les reveló, Dios se les manifestó, y Dios, hermano, tuvo el privilegio de que su descendencia llevase la simiente divina que es Jesucristo. En los judíos, una hebrea, una israelita, gloria al Señor. Por eso es que la salvación, hermano, viene de ellos también, porque a Dios se le plació tomar ese pueblo, tomar esa nación para manifestar su gloria en esta tierra. Y es lamentable ver la condición del corazón endurecido, hermano, gloria al Señor. Y es por eso que en Hebreos nos habla, ya para ir terminando, hermano, gloria al Señor. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria al Señor, bendito es su nombre. Así es que ya no hay más revelación de Dios para con los hombres, hermanos. Ya no hay más trato de Dios para con los hombres, porque en estos posteros días se nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y el cual, hermano, ha efectuado la purificación por sí mismo de nuestros pecados. Gloria al Señor. Por eso usted y yo tenemos acceso libre por medio de la sangre redentora de Cristo, por medio de la justicia. Así es que la regeneración interior, hermano, gloria al Señor. Nosotros vemos que esta doctrina del Nuevo Testamento, porque la regeneración es una doctrina, cuando se nos habla de una limpieza interna, de la santidad interna, es una doctrina, como también es santidad exterior, que es, hermano, también parte de esa doctrina de la santidad, tanto interna como externa. Gloria al Señor, abarca la regeneración del hombre. Así es que por eso David, aquí el verbo crear viene de una expresión, hermano, hebrea, que es borak, que es hacer de la nada, porque usted no hizo nada para que Dios le dé un nuevo corazón. Usted no pagó algo, hermano, gloria al Señor, como mandas, como penitencia. Eso vino por medio de la fe, que usted creyó, que usted sintió la carga de su peso de pecado, que su vida no andaba bien con Dios y le abrió el corazón a Dios, hermano, se lo abrió, hermano, de par en par, para que Dios entrara. Y usted no hizo nada, usted solo tuvo fe. Por eso esto es crear de la nada. Gloria al Señor. Así es que David se refería a una necesidad de que Dios creara un corazón nuevo. Un nuevo puede ser un nuevo entendido como el asiento de una fe nueva, ideas nuevas, aspectos nuevos, sentimientos nuevos, un vocabulario nuevo, una imagen nueva externo, junto a un corazón cristiano que percibe y actúa espiritualmente. Gloria al Señor. Así es que, hermano, la plenitud del Espíritu Santo, inciso B, las dos súplicas en sentido negativo se puede entender como preventivas al suplicar: no me eche delante de ti, en el verso 11, 12 y más adelante, hermano, que leímos en Salmo. Vamos a terminar ya con estos versos. Gloria al Señor. En el Salmo 51, me dan unos 5 minutos más y ya termino. Gloria al Señor. En el 11, hermano, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Gloria al Señor. Y por eso alabamos, por eso adoramos, porque hermano, engalamos a Dios con nuestra alabanza por sus hechos estupendos que le ha hecho por nosotros. Y por eso David, él no quería que ya no más estuviera él alejado de su presencia. Y por eso dice aquí el implorar de que no esté lejos de él. En estas palabras donde dice no me eches delante de ti, da a entender que no quería llegar a la triste experiencia de haber sido desechado delante de la presencia de Dios, porque es triste cuando Dios desecha al ser humano. Y cuando Dios llega a ese extremo, hermano, es porque Dios también se cansa.
de tratar, de tocar, de buscar, gloria al Señor. Y cuando el hombre le rechaza continuamente los tratos de Dios para con su vida, y hermano, y ya con un conocimiento, eso es el problema, que cuando el hombre ya tiene un conocimiento, ya tiene un trato de Dios de parte de él para con su vida, y hermano, y no obedece a la verdad, sino que se vuelve contencioso, contiende, gloria al Señor, por establecer su propia justicia. David, hermano, sentía él que no quería que su Santo Espíritu se fuera. En esta oración aprendemos que muchas cosas. En primer lugar, se entiende aquí que una acción pecaminosa constante es causa suficiente para que Dios quite su Espíritu Santo de la persona. Lo segundo, uno observa es que los que han recibido el Espíritu Santo lo pueden perder en cualquier momento en un acto pecaminoso progresivo. Pero el salmista, lleno de conmoción, le rogó al Señor que no quitara de su vida la presencia de su Espíritu. Hermano, nosotros podemos perder la unción y el poder del Espíritu Santo. Este gozo perdido por un acto pecaminoso puede volver mediante el arrepentimiento genuino y una plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Señor. Si nosotros hemos experimentado, hermano, esa soledad, esa ausencia de la presencia de Dios en nosotros por actos que estamos conscientes que hemos cometido, gloria al Señor, dice que lo volvemos a poder retomar mediante un arrepentimiento genuino y una humillación genuina delante de Dios. Gloria al Señor. Así es que el Señor nos ayude día con día, hermano, a poder, gloria al Señor, valorar esa obra grande que Dios ha hecho en nosotros y a mantener cultivando la comunión con Dios, hermano, día con día, para que Dios siga dándonos victorias espirituales en nosotros, porque ya la tenemos ganada. Cristo ya la ganó, esa victoria en la cruz del Calvario. A nosotros solo nos basta perseverar en la obra redentora que Dios ha hecho por nosotros. Gloria al Señor. Ya Dios nos abrió esas puertas que estaban cerradas. Ya Dios nos abrió ese camino que no podíamos andar porque era imposible. Gloria al Señor. Dios ha sido nuestro hermano, nuestro justiciero por medio de Jesucristo, que nos vino a hacer justicia mediante por el pecado, la muerte, hermano. Si nosotros seguimos estudiando más esos términos, nos vamos a dar cuenta de la obra redentora grande que Dios ha hecho en nosotros, y por eso vamos a vivir agradecidos, hermano, todos los días de nuestra vida, porque sabemos que era imposible por nosotros mismos obtener la salvación de nuestras almas. Dios, gracias te damos por esta palabra maravillosa, Señor. Gracias, Jesucristo, porque hasta aquí tu poder, Señor, tu majestad, oh Dios, nos ha sostenido. Gracias, Cordero de Dios, bendito tu nombre, Jehová. Gracias, bendito Rey de Gloria, por tus obras estupendas que has hecho en nosotros. Gracias por tu justicia mediante por Jesucristo, Señor. Gracias porque hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, oh Dios de la gloria. Ahora yo te pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que han estado aquí, oh Dios, escuchando esta palabra. Señor, permíteme que esta palabra, Señor, haga rema en su vida. Señor, que esta palabra, Padre amado, se impregne en sus corazones, que no sean oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Señor, danos el poder y la autoridad para seguir adelante, oh Dios del cielo, porque tú has hecho una obra grande en nosotros. Tú has hecho una obra grande en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, oh Dios del cielo, porque ¿dónde estaríamos nosotros sin tu bondad y tu misericordia no se hubiera revelado a nosotros? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Señor les bendiga.